Bueno gente, estamos en VHBook y vamos a hacer la review del Twin Duction. Y bueno, antes de comenzar con el video le quiero dar las gracias a mi hermanito del alma, que siempre es un gusto trabajar con él, Lickboard. Así de que ya saben, su canal en la descripción. Vamos a empezar con este carro que la verdad me encantó. 70 likes para la review de las salchichas. Si ustedes quieren el del hot dog, simplemente apoyarlo, reventarlo con un like. Y vamos a jugar con este cochazo de Hot Wheels en la nueva actualización que salió el 7. Me sorprendió porque iban a sacarlo el día 8 y nos agarró de imprevisto que lo hayan sacado el día de hoy. Pero bueno, vamos a probar algunas pistas con este automóvil. Gente, bueno, voy a dejar en la pantalla en esta pista Profire Bay, algo así se llama la pista, y del castillo, unas partes que las incluyeron en la pista de hielo. Aquí están las estadísticas. Es uno de los pocos carros que tienen toda la velocidad punta al máximo. El cacho es... El carro es súper bonito, la verdad que me encanta, es una joyita. Es uno de los pocos carros que veo que tiene buen control, buena aceleración máxima. Flojea un poquito, sí, o sea, tampoco es que sea la gran cosa, pero me encantó. No lo tuneamos ni nada porque próximamente espero traer una tuneada a este automóvil súper épico. Y bueno, me encantaron las llantas color neón, es el primer carro que tiene esto, así es que, bueno, es algo épico, ¿no? La pista me parece increíble, ya le dije, el carro es hermoso. Y bueno, gente, muchos están diciendo, Somber, ¿lo vas a regalar? No, ¿por qué? Porque como les dije, yo quiero que ustedes me apoyen en cualquier video, no que solamente sean de VHBook. El anterior video lo subí de Fórmula 1 y casi no hubo nada de apoyo, y en verdad eso a mí me decepciona demasiado, y por algo no me animo a traer más sorteos de regalando los carros Hot Wheels. Así que cuando vea apoyo voy a estar regalándolos, obviamente. Mientras yo vea apoyo, yo voy a regalar todo lo nuevo que vaya saliendo. Bueno, aquí hablamos más del carro, ya dejo aclarado eso sobre los carros y tal. El carro es hermoso, la verdad que me encantó. Las llantas color neón, creo que es algo de lo que más me llamó la atención de esta nueva actualización y de este carro. La conducción es buena. Tampoco es que sea lo mejor para el derrape, como pueden estar viendo. Estas cositas que tiene la pista donde te empuja más, que es de las pistas que te traían los Reyes Magos, que son como dos llantitas, y cuando pasabas por ahí te lanzaban más, te daban más velocidad. Bueno, vamos a perder yo creo esta carrera, pero bueno, vamos, es el inicio, tampoco es que me las sé de memoria las pistas, no, porque son nuevas. Entonces nada, está bastante chido, la verdad me encantó la actualización. Espero que les haya gustado el automóvil, este Twin Duction, que la verdad es el primer Hot Wheels. Próximamente traeremos el del hot dog, que para mí es mi favorito. Gente, Hot Wheels Harbor, o más conocido como Las Vegas remasterizada, porque tiene un cacho de Las Vegas como pueden ver aquí, como el de la ciudad. Este mapa tiene buenos atajos, pero yo la verdad no los voy a usar para que vean ustedes toda la pista. Así de que muchos me dirán, Zombie, ¿por qué no agarras atajos? Porque quiero mostrarles toda la pista como es normalmente, ¿no? Y bueno, hablando sobre el carro, que como les dije, el carro vale 106 pesos mexicanos. La verdad que si lo quieren comprar, eso es lo que vale. Y bueno, en caso de que haya mucho apoyo, pues obviamente yo se los traeré a ustedes gratis, ¿no? Bueno, aquí nos salvamos. La verdad esta pista me encantaba, es la que quería probar primero por el pulpo gigante que estaba ahí. Yo pensé que el pulpo nos iba a lanzar o iba a hacer una función diferente, pero por lo que veo no. Eso me decepcionó un poquito porque yo tengo la pista en juguete y cuando pasaba por ahí el pulpo con una de sus tentáculos te aventaba, ¿sabes? Y también tenía una pista que viene más adelante como autolavado. Entonces está bastante chida la pista, la verdad que me encantó. O sea, como dije, las pistas son lo que más resaltan, obviamente. Son bastantes, de hecho nada más voy a jugar 3 carreras, pero con el hot dog voy a traer las otras pistas que faltan. Así que nada más espero que la apoyen. Si veo que apoyan mucho lo traigo el mismo día. Bueno, de hecho lo estoy grabando el día 7 en la noche, pero ya el otro lo grabo el día 8 en la tardecita, y si veo que hay mucho apoyo, pues se lo estaré trayendo, ¿no? Como pueden ver, este apartado donde hay mucho drift está épico. Bueno, aquí gasté una sirena a lo tonto, pero no sé ustedes cuánto le dan del 0 al 10 a este automóvil. Yo le doy un 8, tampoco es que sea la gran cosa, pero que le faltan alguna que otra cosa. A lo mejor más adelante con nuevas actualizaciones lo mejoren, porque es lo que pasa con el mismo del Rip Rob, que el Rip Rob primero era súper épico, súper rápido, y después lo nerfearon. Este carro yo creo que está nerfeado, pero más adelante va a correr lo que dice sus estadísticas. No, aquí vamos a ganar la carrera, esta vez sí, ya era hora. Gente, Outer Limit, esa es la pista que todos queríamos probar. De hecho era la que yo más quería probar, por el hecho que era la más
indicada y la que más salía en los trailers y en las fotos, que era la espacial. Creo que esa es la mejor y la más larga que hay. Entonces vamos a ver qué tal. La verdad que hay un apartado que es muy confuso, que muchos me estuvieron diciendo, pero no es tan confuso. Simplemente tienen que ir o leer la simetría de las flechitas. Hacia donde vayan las flechitas, esas hacia donde tú tienes que ir. Miren, como aquí la flecha dice que hacia la derecha, bueno, hacia abajo, y ahí es donde sigue la pista. Ya que muchos van hacia arriba y tal y no aparece, bueno, es por lo mismo que les digo. Tienen que irse hacia donde están las flechitas para seguir en la pista, porque si no te sales del circuito y eso es lo que ocasiona que te salgas, ¿no? Esa es la curva más difícil de la... Bueno, aquí me están apedreando ya de la pista, de hecho esa de ahí. Pero nada, ¿qué les parece a ustedes? La verdad que a mí, como les digo, me encantó el automóvil, y esta pista creo que le doy un 10 de 10. La verdad que era la más esperada porque es en el espacio, no es como que hayan agarrado otras pistas de otros mapas. De hecho podrían decir que es la del visor, porque es también como en Marte y así, algo espacial, pero no tanto, porque esto sí tiene sus propios lugares, nuevas cositas, y hay otras piezas que sí traen como un esquema de anteriores pistas antiguas, ¿no? Entonces esta es una muy buena pista, la verdad, 10 de 10, y es la que todos quieren jugar, yo creo. O no sé, yo la que quiero jugar más es la del pulpo, porque esa es mi favorita, me encanta. Luego yo la tengo en juguete. Pero nada, vamos a activarnos esto para que no pase nada y vamos a ganar esta pista en esta pista del espacio. Y bueno, aquí como le pueden ver, las flechitas dicen que puedes ir hacia arriba o hacia abajo, nada más para que no se equivoquen ahí, que muchos veo que se salen. Entonces el Twin Duction, la verdad que un cochazo, o sea, me sorprende el automóvil. 8 sobre 10, tampoco es la gran cosa como les dije, pero bueno, es algo distinto que tenemos en el garaje. Ya tenemos 62 autos y es el primer carro que tiene las llantas neón. Espero que más adelante las activen para cualquier carro, o por lo menos cuando tunemos este carro le dejen las llantas de neón, ¿no? Porque se ve épico en la oscuridad. Como pueden ver, este es el apartado que a muchos se les complica. Como les digo, es bastante fácil y bueno, pues vamos a ganar, obviamente con una buena ventaja. Bueno, no tanto, pero bueno, esto ha sido el Twin Duction y ya saben, 70 likes y traigo la del hot dog, así es de que nada, gente, ha sido la review del Twin Duction, así es de que nos vemos, espero que les haya encantado y adiós.